Esta entrevista es sobre TICS, sobre la implementación de TICS. La primera pregunta dice, ¿qué recuerdos tiene de la primera vez que usó tecnologías? Celulares, Netflix, que yo no podía hacer nada. Nada. No, me parecía que no era para mí. Que no lo iba a poder hacer nunca. Pero lo hiciste trabajando. Trabajando, sí, pero yo siempre me negué. Era una negada a todo el tipo de tecnología, cualquiera sea. Cualquiera. Lo único que sí tuve desde el principio, que era inmenso, era un teléfono celular. Pero después lo que era particularmente, por ejemplo, una calculadora científica, como nunca la aprendí a usar en el secundario, hoy no la sé usar. Lo que es una computadora siempre llamaba a alguien para que lo hiciera por mí. Me parecía que yo nunca iba a poder. ¿Y qué te impulsó a ir? Trabajar en educación superior. Ese fue mi impulso fundamental. Ni siquiera cuando trabajaba en la secundaria. Porque cuando empecé a trabajar con más cantidad de módulos en educación superior, entendí que hay muchas cosas que me ayudaban a trabajar y a completar esto. A través del uso, por ejemplo, de un mail, de un Facebook cerrado para trabajar, de los mensajes que se mandaban desde la institución, de poder, ser parte del trabajo en una institución. Particularmente eso. Actualmente, ¿te gusta usar herramientas TICS? ¿Por qué? ¿En dónde? ¿En las clases? Sí, pero al tener por ahí cierta cantidad de años en educación, sigo siendo una chica de la tiza y el pizarrón. Sí me gustan los efectos de poder mandarles material, un trabajo, comunicarnos. En el aula, por ejemplo, cuando uno trae un cuadro o algo y con la posibilidad de pasárselos a todos para poder irlo trabajando desde ese lugar. Pero no soy una gran persona que use ni el cañón retroproyectivo, o sea, es muy poco, y si cuando lo planifico determinadas cosas y hago lo que planifico en determinado momento, a no ser que surja algo que me parece interesantísimo. ¿Cuáles son los factores que te motivan para usar y cuáles son los que te desalientan para no usar? Que me alientan la velocidad, la posibilidad del contacto y la comunicación con todos al instante. Eso me parece interesantísimo. Que uno más de una vez a través de un teléfono celular, de un mail, del Face, te puedas comunicar rápidamente o buscar algo, buscar un libro y encontrarlo, o buscar. Eso me parece sumamente motivante. Y los que me desmotivan creo que son propios, que de repente yo infiero que por ahí los chicos de otras generaciones, sí, diferente a la mía, manejan, están en otro nivel y que nivel conceptual con respecto a todo lo que tenga que ver con las TICs, entonces, bueno, es un desafío para mí. Claro. ¿Crees que hay algunos que tienen una actitud positiva a la hora de usar TICs? ¿Algunos qué? ¿Alguna actitud positiva? ¿Pero personas? Sí, alumnos. Hay gente que sí, que me parece que es muy interesante porque lo usa realmente con un fin interesante. Lo que pasa que por ahí uno, lo que se ha perdido mucho es, yo particularmente digo, la lectura, el libro, eso me parece que es lo que ha no sé si cortado, pero como que eso es lo que me parece que falta, como que es buscar en una página y demás, como yo digo que es bueno para algunas cosas, para otras interpela desde este lugar, ¿no? De que es más fácil buscar acá, sí, entonces eso hace que por ahí los alumnos no sepan hacer un trabajo, no sepan citar una bibliografía, no puedan relacionar, no puedan, ese tipo de cosas me parece que son. ¿Cuáles son las actividades que más realizas con TICS? Por ejemplo, actividades que realiza el docente individualmente o que realiza el docente junto con alumnos. Yo en lo particular lo mismo que lo otro, muy poco por el tema de que siento que ellos avanzan más que yo y que esto es un problema mío, no de ellos, ¿sí? Ahora me parece interesantísimo, por ejemplo, que todos podamos estar mirando una misma página o estemos mirando un mismo cuadro o sea, esto me parece que hace como que agiliza la clase,
¿sí? Que lo agiliza. Vos, por ejemplo, en el caso mío, que doy materias como didáctica y currículum, ¿no? Entonces vos posicionar un cuadro donde uno pueda empezar a plantear toda la cuestión político, social, desde un mapa, desde un plan textual, hace que podamos seguirnos o armar, eso para mí es lo interesante. Y vos recién dijiste esto del Facebook, ¿no? Sí. ¿Cómo lo usás para el trabajo? A mí me parece interesante, yo en cada grupo de alumnos tengo un Face cerrado, ¿no? Tengo un Face del grupo. Entonces, por ejemplo, el otro día hubo una actividad sumamente interesante a partir de una problemática que yo estaba en ese Face y entonces empecé a leer lo que los chicos ponían y a partir de ahí, por ejemplo, yo no me dediqué a analizar el problema, me dediqué a analizar el discurso de los alumnos. Y a partir de ahí, o sea, cómo uno trabaja esto de involucrarse o no, cuando ponen en los otros lo que quiero decir, ¿no? O esto que a mí no me pasa. Entonces el análisis del discurso me parece interesantísimo. Pero como Face cerrados de trabajo, muy poco miro o navego o busco personas, en realidad no lo uso. Quiero rendir todo lo que más pueda. Y así páginas de internet o recursos digitales que más usás. Y a mí yo las que tienen que ver con educación. Por ejemplo, las de la dirección de escuela me parecen interesantísimas. Todo lo que tenga que ver con buscar, por ejemplo, algún libro, algún material propio de la didáctica, del campo de la práctica, eso me parece que es interesante. Aunque en este nuevo diseño no haya demasiado, digamos, con el enfoque. O, por ejemplo, un libro, no sé, buscábamos de Peter McLaren el libro de la escuela como performance ritual, y si bien no logramos bajar todo, pero por lo menos algunas páginas pude tener ese tipo de libros, que por ahí está bien que hay todo un impedimento con respecto a la bajada de los libros, pero bueno, me parece interesante. Por lo general son de educación, yo no uso otras cosas. ¿Hay alguna aplicación de software o netbook que encuentres especialmente provechoso para las clases? ¿Sabes qué es software? Sí. No porque no soy gran, o sea, no utilizo tanta cantidad no. De las nuevas estas de conectar igualdad o la posibilidad de que los chicos tengan así computadoras todo, en algunos casos, porque acá algunos no tienen, sí. Pero lo utilizás de alguna manera. Siempre para lo que te digo, para alguna propuesta de cuadros que podamos armar, que se puedan hacer más como por ahí carpetas de trabajo, o por ejemplo, yo que soy del campo de la práctica, armamos entre todos los profesores del instituto una carpeta que se llamó el campo digital de la práctica docente, y pusimos absolutamente todo para el uso de los diseños curriculares cuando planifican y demás, una vez que lo saben manejar, pero para ese tipo de cosas. ¿En qué medida considerás que las TICs están cambiando las prácticas de enseñanza? Y las están cambiando. El tema es el uso o el abuso. Las están cambiando, es interesantísimo, ¿sí? Pero el tema es muchas veces cuando es abusivo el uso ese, en el sentido de que, bueno, si no tenemos computadora no podemos trabajar, no hay otras formas, o tiramos esto en determinada cuestión a los chicos y nada, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la secundaria me tocó dar Popeye una vez y los chicos estaban sumamente enganchados con todo lo que era los juegos, exacto. Y entonces, bueno, yo qué hice, les hice encontrar, a ver, que cada uno presentara un juego de esos que usan, y bueno, ahí aparecía el lugar del héroe, del antihéroe, para eso fue maravilloso, pero bueno, después tuvimos que ir a leer el Miocido, tuvimos que ir a trabajar otras cuestiones, que por ahí son menos atractivas, pero bueno, por ahí como motivadores son interesantes. O ver un corto, por ejemplo, que te lleve a plantear algo de lo que vos estás planteando en educación, para ese tipo de cosas es interesante. Que vos puedas cargar algo y que cada uno lo pueda ver en su casa, y que el tiempo de la hora cátedra del módulo, por ejemplo, que tenés para trabajar, pueda analizarse desde ahí, que no siento que es una pérdida de tiempo mirar una película, pero por ahí me parece más interesante que ellos la puedan ver y que uno la pueda retomar. Cuando es algo más largo, un corto por ahí es algo cortito, una propaganda, ¿no? A mí, en lo personal. ¿Cómo escribiría el papel del docente a partir de la integración de las TICs en las escuelas?
de años, ya recursos. Es que yo tengo, de los docentes en general o mía. No, en general. Y lo que pasa es que muchas veces yo siento en algunos docentes que también se utiliza como algo facilista. A mí me parece. Como que, bueno, hago esto porque en realidad es el poder posicionar el para qué, ya no el cómo. El cómo sería el uso de la TICS. Pero si no, bueno, el para qué. Yo estoy trayendo esta propuesta o le doy esto. Pues si, por ejemplo, vemos una película pero me ahorro de dar clases. Exacto, a eso voy yo. O les tiro esto porque, bueno, porque como les gusta estar ahí, van a estar ahí. Pero en realidad hay que posicionar en el propósito el para qué le voy a dar esto. A mí me parece que en algunos puntos se resulta facilista. Yo te puedo dar un ejemplo. ¿Sí? Yo tengo un sobrino que está en la escuela y que cuando le dieron las computadoras le contaba a mi mamá que no usamos más carpeta. ¿Por qué no usamos más carpeta? Y no, porque ahora todo lo que nos dictaban en la carpeta nos lo dictan en la computadora. Entonces eso para mí no tiene ningún sentido, sigue siendo un dictado vacío, ¿sí? Y una pérdida de tiempo. No usan carpeta porque pongo una carpeta y me dictan lo mismo que me dictaban a mano. Claro. Como recurso, como estrategia no tiene nada, sigue siendo un dictado vacío. Claro. Pasarte 2 horas pero pasando la computadora, es terrible. Está bien. Dice, para cerrar, ¿le gustaría comentar alguna anécdota o experiencia relacionada con el uso de TICS en sus clases, en la escuela o en su vida diaria? Bueno, más o menos las que te comenté, sí, pero yo por ejemplo cuando estuve directora en una escuela secundaria, por eso yo digo que para mí tiene que ver con el uso y también me parece re interesante el tener la computadora esta que nos dieron, porque manejamos los mismos programas, manejamos las mismas situaciones o tenemos estas posibilidades y lo que digo, cuando yo era directora de una escuela, justo la escuela era especializada en informática, entonces para mí era re fácil, yo abría una puerta y cualquier chico de los años superiores o no me solucionaba el problema que tenía. Tenía una secretaria que era especialista en informática, entonces también me lo solucionaba, entonces yo no tenía necesidad. Surge la necesidad cuando vos te encontrás solo, sí, en el caso mío, y bueno, ensayo-error, más allá de lo que uno puede haber ido a aprender a algún lugar o que te enseñaron o que el compañero viene y te dice cómo es. Pero eso me parece que es lo fundamental, es cuando uno tiene la necesidad, que es como aprendemos todos, los chicos incluidos. Claudia, Bueno, ¿teoría gracias. sociopolítica?